todas, una vez más aquí en Sobre Hombros de Gigantes y hoy sobre los hombros de quién. Hoy nos vamos a subir en los hombros de Mónica y vamos a ver quién es Mónica y qué nos quiere contar. Mónica, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y por hacerlo a cara descubierta y luego veremos un poco el vaivén del sí, del no, que esto no es nada sencillo. Enfrentarse a esto, a la repercusión que puede tener al hablar de ciertas cosas. Así que, bueno, sin más dilación, cuéntanos quién eres. Este es tu público, este es tu ambiente. Ya sabes que no estás sola, que estamos todas aquí apoyándote, tu supergrupito, así que mucho ánimo. Hola, buenas. Bueno, gracias a ti en primer lugar por darme la oportunidad, ¿no? de desmitificar según qué cosas, de hablar sin eufemismos. Soy Mónica, tengo 32 años, soy profesora de secundaria y bueno, hay poco más que decir. Estoy aquí pues porque he recorrido un largo y tedioso camino hasta llegar a una especie de cima y bueno, aquí estamos. Tú ya soy. Vamos a hablar un poquito de esos miedos, ¿no? Y esos mitos que hay en torno a la medicación, que son muchos, ¿vale? Es verdad que muchas veces la medicación, estos son, repito siempre en todos los vídeos, por favor, criterios personales, experiencias personales, habrá quien esté a favor, quien esté en contra, pero bueno, esta es nuestra propia visión de las diferentes situaciones que estamos poniendo de relieve. Bajo mi punto de vista profesional, muchas veces la medicación no se da con acierto o no se regula con acierto o no se da de las mejores maneras posibles, puesto que para mí lo imprescindible es que haya una terapia combinada. No en todos los casos se necesita medicación, pero sí en todos los casos en los que hay un malestar se necesita psicoterapia. Y llegado un determinado momento, el combinar esa psicoterapia con la medicación, con psicofarmacología, tiene resultados muy positivos, pero tenemos mucho miedo a tomar medicaciones por el que dirán, el que pasará, el cómo me va a afectar, y de todo eso es de lo que vamos a hablar hoy. En primer lugar, Mónica, ¿por qué a cara descubierta? Que esto ha sido de 2 minutos para acá. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos decidido primero no, luego que sí? ¿Qué ha ocurrido? Cuéntanos ese trajín de pensamientos que nos ha llevado a esto. Bueno, básicamente por cuestiones laborales. Sí que es cierto que estoy muy de acuerdo en que el programa Sobre Hombros de Gigante está dando la oportunidad de dar visibilidad a un montón de problemáticas, a un montón de trastornos y hablar de salud mental sin tabúes, porque sigue siendo un tabú hablar de salud mental, ¿no? Entonces, en eso yo estaba hiper de acuerdo, me parece un proyecto estupendo, pero sí que es cierto que apareció el miedo, ¿no? Por así decir, porque, a ver, tengo un trabajo pues, en el que, bueno, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Cómo funcionan los adolescentes. Yo trabajo con adolescentes y al final ahí es es un arma de doble filo, ¿no? Puede ser una cuestión a admirar, pero a la vez puede ser, bueno, una cuestión un poco de señalar, ¿no? Con el dedo, porque yo sigo pensando que esta sociedad sigue señalando con el dedo a las personas que hemos tenido, tenemos o podemos pasar por algún tipo de dificultad en cuanto a salud mental se refiere. Entonces, sí que es cierto que ayer vi la entrevista con Alicia, que hablaba sobre suicidio, y dije, bueno, pues qué valiente, ¿no? O sea, si Alicia ha tenido las agallas, por no decir otra cosa, de hacerlo a cara descubierta, dije, ¿por qué yo no? Así que finalmente me he decidido y aquí estamos. Sí que es verdad y lo hablamos muchas veces, que no podemos esperar que la sociedad cambie si no hacemos cambios nosotros. Pequeñitos cambios consiguen cambios muy grandes. Y si poco a poco somos nosotros los que vamos visibilizando y los que vamos haciendo cada uno en nuestra entrevista, pues por ejemplo como cuando me tocó a mí, ¿no? Vas al psicólogo, pues ¿qué problema hay en que un psicólogo vaya al psicólogo, por ejemplo? Que eso también es un mito muy grande. Entonces, si poquito a poco vamos haciendo esos pequeños pasitos, conseguiremos que la salud mental se vea como lo que es, algo natural. Todos pasamos por diferentes etapas, todos pasamos por muchas dificultades, todos pasamos en mayor o menor medida prácticamente por las mismas dificultades y la misma falta de recursos o falta de herramientas. Entonces, el poder decir abiertamente, pues sí, yo he necesitado ayuda o sí, yo he tenido esta dificultad,
pues que llegue a ser como un sí, me han quitado una muela o me han escayolado o he ido al fisio, pues es en parte lo que perseguimos con todo esto. Así que muchas gracias por hacerlo a cara descubierta. Sé que ha sido muy complicado llegar aquí, pero vamos allá y listo. ¿Cómo nos conocimos tú y yo, Mónica? ¿Por qué decidiste hablar conmigo? ¿Qué había pasado previamente en tu vida? Bueno, sí que es cierto que yo ya llevaba una larga temporada teniendo bastantes dificultades, no me encontraba bien, era algo como que aparecía y desaparecía. Cuando aparecía me encontraba muy mal, cuando desaparecía decía, venga, vamos a dejarlo. Pues es como lo del fisio, ¿no? Ay, que me duele un poco el cuello, ¿no? Venga, va, me doy una sesión y ya aguanto, ¿no? Hasta que te da un tirón, te quedas tiesa y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces sí que es cierto que yo había buscado ayuda en un par de ocasiones más. La primera vez fue de manera particular, de manera privada, pero sí que es cierto que, bueno, yo aquello lo interrumpí por diferentes cuestiones, diferentes motivos, y también es cierto que no llegué a conseguir no sé, esa confianza y la persona que tenía de frente no llegó a conseguir que yo me abriese en canal, ¿no? La segunda vez fue en salud mental, bueno, pues en el sistema de salud público. Y sí que es cierto que, claro, las diferencias eran notables. Todos sabemos que, bueno, las citas se dan de mes en mes, de 2 meses en 2 meses. Cuando uno va allí, pues es media hora y media hora contada. Y tampoco sentí, la verdad, no tuve la sensación de estar progresando, más bien al revés. Yo cuando iba allí me sentía presionada, sentía miedo y no me gustaba nada ir allí. Entonces, bueno, pues después de una serie de dificultades ya bastante gordas, yo sentí que había tocado fondo y buscando en el informe de la URSSAL, pues ahí apareció Leti y dije, pues voy a llamar a esta chica, ¿no? Yo vivía en País Vasco. Probar, total. Vamos a probar, ¿no? Hemos venido a jugar, ¿no? Yo vivía en País Vasco y bueno, hablé contigo un día por teléfono y me hiciste sentir tan cómoda, tan comprendida, que dije, vamos allá. Entonces, bueno, pues sí, llegué a ti en un momento bastante bajo. Bueno, pues cuando tú me diste ya, me devolviste tus hipótesis, bueno, pues descubrí lo que yo ya suponía, pero no quería ver, que tenía una depresión bastante potente y empezamos a trabajar. ¿Y cómo fue ese trabajo? Facilito, ¿no? No. No, ha sido un trabajo duro, durísimo, durísimo. Además, a mí me pilló en una época de muchos cambios en vida personal. Había una relación que estaba terminando, que finalmente terminó, ¿no? Cambio de domicilio por trabajo, me pilló con muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues me trasladé a vivir a un sitio en el que yo no conocía a nadie, trabajo nuevo, sitio nuevo, gente nueva, se termina una relación, una locura, ¿no? Fue muy, muy, muy difícil, muy, muy, muy difícil. Y fue en ese momento en el que, bueno, pues bajo tu criterio y con tu devolución de hipótesis y teniendo en cuenta la opinión de una médico de cabecera que encontré aquí donde vivo, que fue maravillosa y fabulosa, bueno, pues comencé a tomar la medicación como complemento, eso sí, a la terapia individual. ¿Otros profesionales ya te habían hablado en otro momento de la posibilidad de hacer esa terapia combinada? Sí, sí, me habían hablado de ello en un par de ocasiones, pero yo tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo, tenía en la cabeza todos esos mitos, ¿no?, que acompañan a la toma de medicación de, bueno, es adictiva, te crea un montón de efectos secundarios que, bueno, que vas a flipar, yo creo que con ir al psicólogo te va a valer, yo creo que es de locos, un montón de cosas, ¿no?, que siguen estando ahí, que siguen rondando y que siguen estando ahí. Entonces yo tenía mucho miedo, mucho temor a empezar a tomar una medicación y no saber después qué era lo que iba a ocurrir. ¿Qué fue lo que te dijo la médica de cabecera? ¿Qué fue lo que a lo mejor te dije yo? ¿Qué te ayudó a tomar la decisión de decir, pues venga, sí, voy a empezar a tomar medicación, voy a empezar a tomar psicofármacos porque
me han dicho estas dos personas esto y mira, estoy convencida. Bueno, en primer lugar, que sí que es cierto que cuando uno empieza a trabajar contigo, y los que hemos trabajado contigo sabemos cómo funcionas, ¿no? Tú realizas una serie de valoraciones bastante intensas, ¿no? Entonces, cuando tú nos das esa devolución de hipótesis, es una devolución de hipótesis de qué es lo que está ocurriendo fundada en cosas objetivas, ¿no? En hechos objetivos. Entonces, sí que es cierto que tu devolución de hipótesis fue bastante hardcore, yo me quedé bastante pasmada, y ya en esa devolución de hipótesis tú sugerías que sería recomendable esa toma de medicación. Además, como ya he dicho antes, tuve la gran suerte de dar con una médico en atención primaria muy comprensiva, muy empática y que me tranquilizó. O sea, fue lo que me hizo decir, venga, va, porque me dijo, mira, Mónica, esto va a ser así, va a ser así, va a ser así. Creo en la palabra de tu psicóloga y esto va a ser algo combinado. Tú no vas a depender de esto para toda tu vida. Esto va a ser una ayuda, una ayuda. Y ten la seguridad de que va a ser de mi mano y de que esto va a ser algo controlado. Entonces, sí que es cierto que fue una combinación de diversos factores que me hicieron decidir y decir, bueno, pues vamos allá. ¿Te arrepientes? Para nada. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. No, me arrepiento de no haberlo hecho antes, porque sí que es cierto que, pues bueno, pues como ya he dicho antes, a uno la salud mental no le da importancia, ¿no? Y lo va postergando, va tapando, va tapando, va tapando. Venga, va, tú sigue. La sociedad te dice, venga, que hay que seguir, que hay que seguir, que uno puede con todo. Mentira, no podemos con todo. Y cuando no podemos con todo y queremos poder con todo, como fue mi caso durante muchos años, llega un momento en que tu cuerpo dice basta, pero igual tu cuerpo dice basta porque tu mente hace rato ya que ha dicho basta. Entonces me arrepiento de no haberlo hecho antes, por supuesto, pese a todo lo duro que fue y todas las dificultades que ha habido. Sí. Y que seguirá habiendo, porque evidentemente una vez que aprendemos a hacer las cosas, ya cuando tenemos ciertos conocimientos ya no podemos no tenerlos. Entonces a partir de ahí ya es, sé hacer esto y ahora mi mente me traiciona porque es que tengo una mini Leti aquí diciéndome lo que tengo que hacer en cada momento. Siempre, siempre está Mini Leti por ahí rondando. Hablabas antes, Mónica, de los miedos, que probablemente fueron un poco los que te hicieron resistirte a lo mejor a por lo que has dicho, ¿no? Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Aparte de lo que has mencionado, del miedo a depender y demás, ¿hay algún otro miedo que versara sobre algo relacionado con algo que has escuchado en la sociedad, en las películas, en las series, algo que hayas visto, que te haya generado ese miedo tan potente como para decir, uff, no, ahora no, o no quiero, porque yo sí que recuerdo que eras como muy reticente y yo siempre te decía, Mónica, cuando quieras, si quieres, es tu decisión, yo te lo sugiero, pero tú siempre vas a tener la última palabra. ¿Hay por ahí, o hubo en su momento por ahí algún miedo también que te paralizara, que te ayudara a resistirte? Tenía mucho miedo a la tolerancia y a la dependencia, es decir, después no me voy a poder desenganchar de esto. Y es lo que te dice todo el mundo, es que, y que te deja dormida todo el día. Tenía, por supuesto, decir, pues mira, si tomo esto, yo sé que no me puedo tomar una cervecita, yo soy muy de cañas, muy de, bueno, pues de disfrutar de la vida, fin, ¿no? Y decía, joder, un año sin tomarme una puñetera caña, por ejemplo, o que te quitaba el deseo sexual, o sea, había un montón de mitos por ahí que rondaban mi cabeza y que a mí me infundían ese miedo, por supuesto. Entonces, la palabra de siempre de tomar medicación es de locos. Que ¿cuántas veces he escuchado estás loca? Muchas. No lo estoy, por supuesto, y con el tiempo he entendido y he comprendido que cualquiera puede llegar a este punto y no pasa nada, es una ayuda, es algo transitorio, como dices tú siempre, y fin. Mónica, aparte de esa frase, ¿qué otras frases has escuchado que no te han ayudado para nada? Estás loca, muchas. Es que la vida es así. Hay que seguir, tienes que salir. Las ganas hay que hacerlas. ¿Qué más? No, tú no tomes de eso.
no, que eres muy joven, tú no tomes eso, que no, para nada. Pero sobre todo el estás loca y el venga, que hay que seguir, venga, que tú puedes. No, no puedes. Y cuando tienes una depresión, tu cabeza quizá quiere poder hacer cosas, pero tu cuerpo te mantiene pues como los osos cuando están en invierno ahí dormidicos, a gusto, tranquilos, y tú no quieres ni puedes hacer nada más. Y eso es algo que cuesta mucho comprender en la sociedad. ¿Qué frases te hubiera gustado escuchar? Uf, pues estoy aquí, voy a estar aquí. No te preocupes si no tienes ganas de salir, ya haremos otra cosa, veremos una peli o jugaremos a las cartas. Solo quiero escucharte, no te voy a juzgar. ¿Qué conocimientos previos, Mónica, te hubiera gustado tener o piensas que si hubieras tenido esos conocimientos o esas enseñanzas, en el momento de vivir esta situación o diversas situaciones que viviste en un periodo de tiempo corto, porque es verdad que a ti se te juntaron varias situaciones, es verdad que es algo que viene de cola, pero en un momento determinado fue como un boom en varias áreas funcionales de golpe? Si tuvieras tenido, ¿qué conocimientos o qué enseñanzas crees que te hubieran servido para vivir esta situación de forma diferente? Hombre, pues sobre todo los conocimientos y enseñanzas que he adquirido en la terapia, poquito a poco. El conocer a uno mismo, el conocer pues esas distorsiones, el conocer por qué te pasan las cosas, porque a veces dices es que yo sé que me pasa algo, pero soy capaz de identificar por qué. Soy incapaz de saber qué hacer, porque tú quieres y quieres y quieres y quieres, pero no tienes esas destrezas. Entonces, sobre todo, conocerme a mí misma y conocer cómo funciona la mente, que no es fácil, Qué importante, ¿eh? muy importante. Si nos enseñaran, tú que eres profe, esto ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, qué importante sería que el sistema educativo dedicara un área a poder enseñarnos a gestionar nuestras emociones, a conocernos y a valorarnos y que dieran más importancia no solo a la parte curricular, que está fenomenal aprender lengua, matemáticas, historia, conocimiento del medio, lo que sea, pero y conocernos a nosotros mismos, cuánto de importante es, porque eso sí que nos va a acompañar el resto de la vida. Importantísimo. De hecho, y yendo al terreno profesional, sí que es cierto que yo de mi asignatura, ¿no? Y antes no reparaba mucho, ¿no? Bueno, pues en profundizar en cómo están los chavales. Y ahora sí que es cierto que de vez en cuando paro y hablamos de según qué temas y hablamos y a lo mejor uno dice, pues voy al psicólogo y toda la clase se ríe de él. Y yo digo, ¿y qué? Si es como ir al fisio, ¿no? Entonces, sí que es cierto que me gusta más parar con ellos y reconocer si alguno puede tener algún tipo de emoción diferente, le está pasando algo, y ellos lo agradecen enormemente, con lo cual si pedimos, por favor, Por favor, sí, por favor. que los coles, en los institutos, se hable de esto, se dedique más horas a esto. Y bueno, pues sí, sería importantísimo. Yo no tuve la suerte, ¿no? de tener esos conocimientos y me ha tocado aprenderlo después, a reconocer mis emociones, a saber qué pasan, a saber que, bueno, sí, hoy estás así, pero sabes que estás así, adquieres las destrezas para cambiarlo y mañana quizás estás de una manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco haberlo aprendido tarde, pero lo he aprendido. Nunca es tarde si quieres hacer un cambio, que eso es súper importante también. También tenemos uno de los mitos también súper extendidos, es que yo soy así. No. No, yo ya soy mayor para cambiar, yo soy así, bueno, pues esto es lo que hay, pues lo que tú decías, ¿no? Esas frases que más que ayudar nos restan, ¿no? Nos limitan un montón. Incluso fíjate que puede ser contradictorio el que alguien te diga, venga que tú puedes, venga que eres una valiente, y tú lo que necesitas no es que te digan tú puedes o eres una valiente, lo que necesitan es que te digan, están mal, me siento contigo, no quieres hablar, estoy contigo sin hablar. Así No, es. no quieres en ese momento que tiren de ti, pero muchas veces las personas por puro desconocimiento Sí. intentan animarte cuando tú lo mejor lo que necesitas es que validen esa emoción de tristeza y malestar.
porque también necesitas poder sentir esas emociones. O sea, no podemos vivir en un continuo feliz y apoteósico bienestar. No, tenemos que fluctuar por todas las emociones bien gestionadas, es que son imprescindibles. Mónica, cuando tú tomaste la medicación, ¿cómo fue ese ajuste? Porque evidentemente un psicofármaco te ayuda a regular, es una base que te ayuda a trabajar ciertas estrategias para que te sea mucho más fácil hacer también las tareas diarias, pero hay una regulación. ¿Cómo fue para ti? Sí, pues fue muy dura, muy dura. Yo, pues como ya he dicho anteriormente, ¿no? Estaba en un momento de cambio en mi vida y bueno, pues sí que es cierto que tuve muchos efectos secundarios. Los habidos y por haber. También es cierto que mis condiciones físicas no eran las más adecuadas, pues porque bueno, pues acababa de terminar una relación, estaba adelgazando muchísimo, no comía adecuadamente, pero sí que es cierto que tuve bastantes efectos secundarios. De hecho, tuve que cambiar varias veces la medicación hasta que conseguí que esos efectos secundarios fuesen poquitos o los menos posibles. Entonces, al comienzo fue duro, muy duro. No dormía, vomitaba como un grifo todas las mañanas. Yo me levantaba y lo primero que hacía era vomitar la leche. Me iba a trabajar sin comer, sin desayunar. Yo trabajaba, seguía con mi vida, pero no me encontraba bien, me encontraba con mucha lentitud mental, también a la hora de hablar, ¿no? Muy similar a como cuando uno va un poco con su puntillo, ¿no? Pues yo estaba así todos los días, me encontraba muy cansada. Tenía, pues no sé, a veces tenía taquicardias, a veces tenía mucho sueño. Entonces fue muy complicado. Sí que es cierto que, como he dicho antes, conté con el apoyo de mi médico de cabecera, conté con tu apoyo, obviamente, y finalmente me derivaron a psiquiatría y fue mi psiquiatra el que consiguió dar con la medicación que a mí mejor me iba. Entonces, fue como un mes o así, pues bastante difícil, bastante complicado, nadie va a decir lo contrario, pero sí que es cierto que sigo sin arrepentirme, es decir, después de ir al psiquiatra, hablar con él, que me tranquilizase, que me dijese no te preocupes, aquí hay medicaciones 1000 para personas 1000, vamos a encontrar lo que mejor te va a ir. Desde aquel momento todo fue bastante bien, bueno, alcancé la velocidad crucero, ¿no? Y me quedé más estable y ya está. Mónica, ¿por qué cuando empezaste con esos efectos secundarios y ese malestar, viendo cómo te estaba yendo, por qué no decidiste abandonar la medicación? Pues porque sabía que eso era una de las cosas que podían pasar, obviamente. Esto es como cuando a uno le dan, pues no sé, un ibuprofeno o dan una medicación para, yo qué sé, para el colesterol, me lo estoy inventando, no soy médico, no tengo conocimientos médicos, ¿no? Pero todo puede tener sus efectos secundarios, ¿no? Como ahora con las famosas vacunas, ¿no? Siempre una medicación puede tener una serie de efectos secundarios y sí que es cierto que eso es algo que me advirtió mi médico. Puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto. Y a pesar de estarlo pasando bastante mal, yo sabía que era algo transitorio y que iba a cambiar, ¿no? Que mi cuerpo al final se habituaría a la medicación que fuese y aquello pasaría a un estado, pues bueno, pues de un poco de calma, ¿no? Y así fue, entonces por eso no abandoné, porque yo sabía que era por mi bien, por supuesto, por supuestísimo. ¿Y el psiquiatra qué? ¿Un antes y un después también? ¿Que hay ahí un halo de misticismo en torno a los psiquiatras? A los psiquiatras solo van los locos. Que ojo, cuando Con la utilicemos... camisa de fuerza. Sí, sí, yo tenía la imagen esa de, buah, me manda el psiquiatra y va a haber gente haciendo así con la camisa de fuerza. Sí, yo sé que todo esto son mitos y tabúes, pero son cosas que todos pensamos. Entonces, sí que es cierto que el primer día que entré allí fue una revelación total, porque además di con un psiquiatra agradabilísimo. Yo sentía una paz al entrar allí. Entonces me tranquilizó un montón y me acompañó en todo este proceso, al igual que tú. O sea que, bueno, pues otro mito que se cayó. No, señores, ir al psiquiatra no es de locos, es un médico más. Es el encargado pues de regular, ¿no? Igual tú ahí sabes más, ¿no? Pues de regular y esa medicación y ver cómo puede ir mejor en cada caso.
Yo creo que tendríamos que, dentro de esos mitos, perder un poco el miedo también a ciertas enfermedades. Es decir, tú cuando tienes un cáncer y vas al oncólogo, no dices, oh Dios mío, es que ir al oncólogo es de cancerosos. Yeah. Suena como mal, pero tú cuando dices psiquiatra o psicólogo es que es de locos. ¿Qué es estar loco? Es verdad que la locura se ha asemejado más a trastornos a lo mejor más graves y prolongados, como pueden ser trastornos psicóticos y demás, pero no deja de ser una enfermedad más de todas las que hay en el mundo. Hay muchísimas enfermedades. ¿Por qué en torno a la salud mental hay tantos problemas y tantos miedos con los médicos, con los procesos y con las formas de llegar a encontrarte bien? O sea, ya no es solo un médico que se dedica a un tipo de trastorno que yo no quiero tener porque no me gustaría tener alucinaciones auditivas, tener delirios o tener 3 personalidades, ¿vale? Pero a nadie tampoco le gustaría tener Alzheimer o Parkinson o leucemia o cáncer o esclerosis múltiple. Y a Así ese es. tipo de médicos, a esas especialidades, no les tenemos miedo. Y son enfermedades muy serias y muy graves, con las que hay que aprender a convivir y con las que hay que aprender a tratar y trabajar. Igual que a lo mejor, pues eso puede ser un trastorno de personalidad múltiple, un trastorno bipolar o... Aprovecho y pongo el hashtag orgullo loco, ¿vale? A ver, Que que yo para lo eso digo está mucho, también. yo lo digo mucho porque es que es lo que he escuchado toda la vida, pero por Sí, supuesto y para nada creo que esas personas estén locas, ni que, pues, como tú dices, ¿y qué es estar loco? ¿No? ¿Qué es estar loco? Entonces, para nada, y hay que desestigmatizar las enfermedades mentales, como bien estás diciendo. totalmente. Mónica, cambió, igual que cambió la forma de ver el psiquiatra, la forma en que tú percibías la medicación antes y después de tomarla, ¿cambió también? Totalmente, totalmente. Es que yo, pues eso, como he dicho antes, aunque los comienzos fueron duros, luego ya mi cuerpo se habituó a aquello y, y yo sabía que era algo absolutamente temporal, porque una vez me estabilicé y empecé a trabajar contigo más a fondo, yo empecé a ver la mejoría, vamos, empecé a ver que despegaba y yo sabía perfectamente que eso iba a ser algo absolutamente temporal y que iba a finalizar. Y la manera en que lo veo ahora es totalmente contraria a la manera en que lo veía al principio. O sea, yo ahora lo veo, pues eso, pues como el que tiene que tomar su tratamiento pues para el colesterol o como el que tiene que tomar un tratamiento durante un tiempo determinado para según qué enfermedades, dolencias, no sé, llamémoslo X. Entonces, sé que es algo, pues eso, temporal, que es bueno y que es una ayuda, por supuesto, porque sí que es cierto que muchas veces también tendemos a pensar que, bueno, pues me tomo una medicación durante un año o lo que me prescriba mi médico, mi psicólogo, mi psiquiatra y se va el problema. No, es muy importante, es tan importante, y esto me lo recalcó mi médico y me lo recalcaste tú, por supuesto, que es tan importante la toma de medicación como el trabajo. Si uno no trabaja, es como el que va escondiendo la mierda debajo de la alfombra. Tú vas escondiendo la mierda debajo de la alfombra y si tienes, puedes tener una alfombra enorme, pero si tú no sacas la mierda debajo de la alfombra, al final hace boom. Entonces, Totalmente. Totalmente. Aquí llegamos muchas veces con ese pensamiento mágico. Yo escucho muchas personas que vienen a la consulta o incluso gente en el día a día que pues no tienen ningún tipo de reparo. Me parece fantástico y maravilloso que digan, bueno, pues yo llevo con ansiolíticos no sé cuántos años, llevo con antidepresivos no sé cuántos años y no mejoro y no me curo. Por favor, súper importante, y a lo mejor aquí algún psiquiatra me da un hachazo y me parecerá fantástico porque aquí todo suma, pero desde el respeto. Bajo mi punto de vista y criterio profesional, la psicofarmacología no cura, ayuda, facilita, complementa, pero no podemos estar a expensas de yo me tomo la medicación y me voy a encontrar mejor. No, la medicación te ayuda a poder trabajar y a aprender lo que necesitas para luchar contra esos problemas, esos demonios, esos miedos, esas dificultades que tienes. Te facilita, te pone en un estado adecuado para que tú puedas aprender más fácilmente y trabajar más fácilmente esas estrategias. Pero si solo estás pensando en que tomando la medicación te vas a encontrar mejor, olvídate, casi es mejor que aquí ya, venga, veo ya las lanzas llegar a mí, casi mejor que dejes de tomarlas. Porque si lo vas a tomar simplemente para ver si te pones bien y no tienes ninguna intención de hacer nada en ningún momento, es mejor que no. Y alguien puede decir, es que no tengo fuerza. Aquí está Mónica. Mónica no tenía fuerza ninguna cuando llegó a mí, estaba derrotada completamente
Y es verdad que en algunos momentos lo que se necesita es validar esa emoción. ¿No tienes fuerza? No tienes fuerza. Ya veremos a ver qué es lo que trabajamos o qué no trabajamos. Hay que trabajar muchas cosas, muchas herramientas, muchas estrategias, todas adaptadas al momento en el que te encuentras y a cómo estás. Pero si no hay una fuerza interior de ti que quiera cambiar y que quiera aprender, la farmacología no te va a ayudar. Y corrígeme si me equivoco, tú lo has vivido en primera persona, Mónica. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? No, por supuesto, o sea, yo sí que es cierto que necesité ese tiempo de adaptación, ¿no? Que se sabe que se puede necesitar y que es bien. Pero claro, yo cuando realmente empecé a notar la mejoría fue cuando empecé a trabajar más. Sí que es cierto que eso, hasta que no alcancé ese estado un poco de calma, ¿no? de una línea un poquito recta, no pude trabajar en profundidad. Pero solo fue entonces cuando comencé a notar los cambios y la mejoría real. Y mi medicación seguía siendo la misma, o sea, ni me subieron ni nada. Yo ya me mantuve absolutamente estable en todo momento. Entonces, es tan importante eso, la terapia como la medicación, por supuesto. Y es algo temporal. Sí. ¿Cómo fue la retirada? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué afloró en la retirada de la medicación? Hombre, pues volvieron a aparecer los miedos, porque claro, tú eres consciente, estás en ese estado un poco de calma, ¿no? Y de, bueno, pues lineal, ¿no? Y, y tuve un poquito de miedo, la verdad, pero yo en aquel momento ya me encontraba bastante bien. Mi psiquiatra me dijo que estaba muy bien, que estaba estupenda y que estaba en el momento óptimo para retirar. Entonces, bueno, obviamente sí que me gustaría dejar claro que, y bueno, tú puedes certificar esto, que uno no debe dejar una medicación así de un día para otro ni como a uno le conviene. Siempre hay que tener en cuenta lo que le dice su médico, su psiquiatra. Entonces, bueno, mi psiquiatra me pautó cómo debía ser esa retirada, por supuesto es paulatina, ¿no? Y así lo hice, pero tuve mucho miedo de decir, ¿y ahora qué? Ahora es como el que se lanza al vacío, ¿no? Pero sabe que abajo va a tener una red y bueno, pues se lanza, ¿no? Pero yo en ese momento decía, vale, yo ahora me salto al vacío, pero no tengo red. ¡Qué miedo!, ¿no? Pero no, la realidad es que, bueno, pues cuando lo retiré me emocioné mucho. Me emocioné mucho pues, por haber conseguido el objetivo y luego pues, sí que es cierto que hubo un par de semanas en las que yo notaba que sobre todo mis sensaciones, mis sentimientos, mis emociones eran otra vez absolutamente reales, ¿no? Y estuve un poco más para arriba, para abajo, pero tuve que empezar a aprender otra vez a reconocer, ¿no? mis sensaciones, las emociones, reconocerlas y regularlas. Fin, pero aquí estoy, no sé cuánto tiempo después, más de medio año, no, más, fue en agosto, un montón de tiempo después y de momento estupenda. Mónica, cuando hemos hablado de ayudar, de buscar ayuda profesional y demás, y que has dicho pues eso, que estuviste con otros psicólogos en terapia individual, conmigo en terapia individual, pero aparte de la terapia individual, ¿ha habido alguna otra cosa, algún otro tipo de ayuda que hayas recibido a nivel también terapéutico que te haya beneficiado para poder conseguir todos estos objetivos? Sí, mis chicas del cable. Aparte de la terapia individual, me ofreciste la posibilidad de entrar en el grupo, ¿no? de autoestima femenina, al cual estoy eternamente agradecida, porque sí que es cierto que después de haber trabajado ya durante un tiempo de manera individual, para mí esos meses, aquella experiencia fue brutal, bestial. El conectar con otras personas, ¿no? Con diferentes problemáticas, por supuesto, cada una somos de una manera, de nuestra madre, de nuestro padre, con nuestros problemas, nuestras historias, pero el conectar con personas que sabes que tienen sus dificultades, el poder hablar con ellas abiertamente, sin red, sin red de todo, de absolutamente todo, poder abrirte en canal ante esas personas, que ellas lo hagan contigo, para mí aumentó muchísimo, muchísimo, muchísimo los beneficios que yo ya había obtenido con la terapia individual. Entonces, pues fue como un gran impulso que me ayudó y me sigue ayudando a seguir mejorando, porque esto no termina. Esto no termina Esto nunca. empieza y nunca acaba. Esto nunca acaba. Sí. Mónica, ¿cuáles son los beneficios
que tú ahora ya con cierta perspectiva has visto que has tenido, que has adquirido tanto en terapia individual como en los grupos terapéuticos por tu esfuerzo y tu trabajo? ¿Cuáles son los beneficios que tú tienes? ¿Qué has notado y qué notas? Hombre, pues sobre todo un autoconocimiento bestial. Yo nunca me había tomado la molestia de autoconocerme, de escucharme, de permitirme estar bien, estar mal, estar regular, sentir esto, sentir lo otro, ¿no? Y un montón de técnicas que me han ayudado, me ayudan y estoy segura de que me ayudarán en cualquier circunstancia de cualquier tipo a lo largo de toda la vida, porque, bueno, pues todo va cambiando, ¿no? Y tenemos que ir, como tú has dicho antes, tenemos que ir dejándonos llevar y entonces todas esas técnicas y ese aprendizaje han sido reveladores, reveladores. Ahora siempre hay una mini Leti, siempre hay una mini Leti por ahí diciéndote, Mónica, Sí, hablando tic, 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 tic. dale una vuelta. ¿Cuáles podrías decir, Mónica, que son los beneficios que tú has tenido de tomar la medicación? Pues muchísimos. Bueno, tener un sueño reparador, porque yo llevaba sin tener un sueño reparador, la toma de ansiolíticos al final me ayudaba a descansar, que descansar es muy importante, ya no solo dormir, sino descansar. Y la toma del antidepresivo, pues eso me ayudó, como ya hemos comentado antes, me ayudó a estar en un estado óptimo, a un estado de pseudo calma, ¿no? Y de tranquilidad para ver las cosas con perspectiva, para ver las cosas con más tranquilidad y poder trabajar en profundidad, porque sí que es cierto que sin esa medicación, sin ese empujón, yo no hubiese podido trabajar contigo de tal manera. Entonces los beneficios son todos, todos. A lo largo de este tiempo, porque esto sí que también quiero dejarlo bastante claro, cuando tenemos, no me gustan nada, y Mónica lo puede corroborar, no me gustan nada las etiquetas, no me gustan nada los diagnósticos, no me gusta nada. A mí me gusta más explicar qué pasa, qué no pasa, cómo nos está afectando, cuáles son las causas, más que dar un diagnóstico que creo que a lo mejor puede ser contraproducente, ¿no? No soy nada cerrada, y Mónica os lo puede decir, en decir esto es así, así. No, o sea, nos pasa esto y vamos a solucionarlo en la medida de lo posible, en el menor tiempo posible, pero los tiempos no son cortos, ¿verdad, Mónica? No, para nada, para nada. Ha sido un camino largo y tedioso, o sea, no ha sido fácil. Aquí no venimos a ponerlo todo bonito ni a decir que todos son caminos de rosas. Ha sido un proceso muy largo, muy difícil, con la cuarentena de por medio, con un montón de cosas de por medio. Entonces, sí que es cierto que yo he estado un largo tiempo trabajando, seguiré trabajando y tomando esa medicación, pero sí que es cierto que tú desde el principio me dejaste claro de, bueno, no sé cómo va a ir, cómo vas a reaccionar, cómo vamos a ir trabajando, cómo van a ir sucediendo las cosas, pero el camino no es ni corto ni fácil. Tú siempre nos dices y nos dejas claro que los cambios suponen mucho esfuerzo, muchos deberes y, y mucho tiempo. Pero bueno, a pesar de ello estoy muy orgullosa, muy orgullosa de haberlo hecho. Al hilo de todo lo que veníamos contando y demás, Mónica, ¿hay alguna situación, alguna anécdota, alguna circunstancia que hayas vivido que te haya resultado, pues eso, curioso o anecdótico? Pues puede ser que sí, yo creo que sí, ¿no? Sí que es cierto que yo era muy de tapar, de ocultar, ¿no? Lo que me pasaba, si estaba tomando medicación y demás. O sea, para mí mencionar la palabra depresión era como si me clavasen agujas en la lengua. Pero en algún momento, no sé en cuál, decidí que había que normalizar todo aquello, ¿no? Y verbalizarlo y hablar de ello sin tapujos. Pues mira, como anécdota, recuerdo que en la comida de Navidad de profes del año pasado, cuando se podía salir y esas cosas, claro, yo obviamente no podía beber alcohol, ¿no? Y bebía todo el mundo, menos el director y yo. Y me decía todo el mundo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no bebes? No, es que estoy tomando antibiótico. Yo ahí aún lo ocultaba, ¿no? Pero sí que es cierto que después de la cuarentena, pues comencé a normalizarlo, ¿no? Y las anécdotas pues son todas positivas, son todas de comentarios de pues, que se lo has comentado a alguien, a algún compañero, a algún amigo, y todo el mundo, al contrario de lo que yo creía o pensaba,
me daba la enhorabuena, ¿no? Por ser tan valiente, por haber tomado esa decisión, no te preocupes de que a mi primo, de que a mí, de que una vez que uno saca la mierda, yo tengo una amiga que dice que una vez que uno habla de sus mierdas, todo el mundo tiene mierdas. Entonces, así hablando en román paladino, y todo el mundo dice, pues yo también, pues es que, entonces... Sí que es cierto que la anécdota es positiva y hay que normalizar, hay que verbalizar las cosas y hablar de ellas con toda naturalidad. Para ir terminando, Mónica, ¿hay algún recurso, algún libro, alguna película, alguna serie, algo que te gustaría dejarle a la gente que te está viendo y escuchando? Recurso, película, vídeo, serie. ¿Puede ser alguna otra cosa? Lo que tú quieras, algo que tú creas que le puede venir bien a la gente que te está escuchando, que a lo mejor haya vivido o esté viviendo una situación como la tuya. El deporte. El deporte. Yo era muy poco deportiva, sí que es cierto que tengo algunas físicas, ¿no?, que me impiden a lo mejor hacer deporte de intensidad, pero comencé a hacer algo de deporte y para mí ahora mismo, como hemos hablado alguna vez, es mi medicina, ¿no? Sí que es cierto que ayuda mucho a regular, ¿no?, y a desfogar, como digo yo, y a no pensar en nada más. Y libros, pues cualquiera de Alberto Espinosa, hacen siempre pensar bastante. Yo comencé a leer contigo El Mundo Amarillo, me mandaste los deberes de Leti son famosos. Pero luego seguí leyendo, ¿no?, porque me gustaba mucho esa manera de escribir tan clara, tan de tú a tú, ¿no? Y sí que es cierto que hacen pensar y recapacitar. Y también un libro que me recomendó un amigo que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Cómo lo sabía que le ibas a decir? Mira. Sí que es cierto que es un libro muy cortito y es como una fábula, no es muy fácil de leer además, pero sí que es cierto que te dice cosas que se te quedan ahí insertadas en la mente y que tú después instintivamente vas recordando y vas adaptando, ¿no? Mónica, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a las personas que te están viendo? Bueno, pues en primer lugar, que no se corten en pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. No cuando uno ya tiene la pierna rota, sino cuando, me empieza a doler la pierna, ¿no? Yo creo que tengo aquí algo, ¿no? Pues lo mismo con la salud mental, que no se corten en pedir ayuda, que hay que normalizar, señores, que hay que normalizar las cosas. Hay que dejar de estigmatizar la salud mental y los trastornos mentales y que se puede, que se puede, que se puede. A pesar de todas las dificultades, con la ayuda adecuada se puede. Así que ánimo. Muchas gracias, Mónica. Es verdad que te pillamos ya terminando, ya terminaste el seguimiento. De hecho, tuvimos sesión esta semanita y te di la grata noticia de que ya nos vamos a ver con tiempos mucho más espaciados. Sí. Así que evidentemente es súper importante también que la gente sepa que este es el rostro de una persona que ya ha terminado su proceso, que se sigue trabajando, pero claro, no es lo mismo estar en un inicio o a lo mejor en el vídeo de Alicia que vimos que estaba en una recaída, aunque es verdad que la gente no lo ha notado mucho porque Alicia hablaba muy tranquila, muy pausada, no se notaba que estaba en una recaída, pero las personas de sus grupos terapéuticos y yo como terapeuta sabemos perfectamente pues, que en ese momento Alicia no se encontraba muy bien, a pesar de que habla estupendamente y aparentemente no le pasa nada. Pero, Mónica. Aquí me gustaría apuntar algo y que dijo Alicia y que es cierto. Una persona que sonríe, porque yo soy muy risueña y he aprendido a sonreír siempre, una persona que está sonriendo, no es cierto que no esconda una depresión o algún trastorno o que no tenga algo no muy agradable en su interior. Con lo cual, el que sonríamos, al menos de cara a la cámara o aquí hablando contigo o en la calle o en el trabajo, no quiere decir para nada que estemos bien. Hay muchas veces que nos tenemos que, Dios mío, qué distorsión más terrorífica, los deberías, las obligaciones, horror, fatalidad, nos obligan a tener que poner una cara porque hace no mucho, bueno, pues la película que recomendé
de Loco por ella, y también en el Joker lo decían, ¿no? Es que cuando tienes una dificultad o un trastorno mental, la sociedad te obliga a fingir y a aparentar y a actuar como si no lo tuvieras. No, señor, o sea, yo puedo estar sonriendo y puedo estar fatal, o sea, la depresión no cursa sin sonrisas. Tú puedes estar sonriendo porque tienes una máscara o puedes estar sonriendo aunque por dentro estés muy mal y porque te apetece en ese momento sonreír. O sea, tenemos que, de verdad, dejarnos de llevar y pensar que las películas, las series, lo que vemos no son hechos basados en hechos reales. Muchas veces sí, pero muchas no. No nos olvidemos que está hecho pues para el entretenimiento, y muchas veces de la realidad a la ficción hay un gran camino. No digo que no haya series y películas, y yo las utilizo en consulta, Mónica puede dar fe, que estén, ¿verdad? Están muy basadas en cosas totalmente verídicas, pero no podemos olvidar que dentro de cualquier tipo de trastorno, cualquier tipo de enfermedad, hay un espectro muy grande, que una persona con una depresión o una distimia en un lado del espectro puede tener una serie de sintomatología y una casuística, y luego hay otra persona que también tiene un trastorno depresivo, una depresión mayor o una distimia y cursa con otra serie de sintomatología. Y no por eso una persona es peor que otra o es mejor que otra, o una que esté llorando todo el día es el fiel reflejo de la depresión, y una que esté trabajando y sonriendo, no. O sea, con eso también tenemos que trabajar muy mucho, igual que cuando hablamos del vídeo de Blanca, del espectro autista, de las necesidades especiales. Es que dentro del espectro hay muchísimas formas de manifestarlo, con lo cual nosotros mismos tenemos que ir quitando, como dice Mónica también, esos estigmas, esos estereotipos y esas ideas. Moni, no sé si te ha quedado en mente algo en el tintero que quieras añadir o que quieras decir. No, yo creo que nada más, que gracias. Pues Gracias muchísimas gracias. y que animo a todos aquellos que puedan estar pasando por cualquier dificultad. Yo les animo a trabajarse. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros, y cualquier cosita ya sabéis que podéis escribir, podéis decir, estaremos encantadísimas de responderos, pero por favor siempre desde el más absoluto respeto. Un besito enorme. Adiós. Chao, chao.